Grúa VR Ready busca validar la aplicación para prevenir riesgos laborales en el manejo de puentes grúa con dispositivos de realidad mixta. Soy David Checa, soy profesor en la Universidad de Burgos y pertenezco al grupo de investigación Admirable. Mis líneas de investigación fundamentalmente son la realidad virtual aplicada al entrenamiento y a la mejora en el aprendizaje. El objetivo de este proyecto es validar la aplicación de prevención de riesgos laborales en la interacción con puentes grúa, en este caso en realidad mixta. Con los dispositivos de realidad mixta lo que podemos hacer es insertar elementos reales en entornos virtuales. En este caso lo que hacemos es insertar mandos reales en el que el operario puede verse sus propias manos interactuando con el entorno y así pues, lograr un entrenamiento mucho más parecido al real y sin perder todas las ventajas que nos da entrenar en un entorno virtual. El entrenamiento con puentes grúa es difícil en la realidad porque aunque es un elemento que está muy presente en las fábricas, tendríamos que pararlo de la producción para entrenar con él. Entonces, la realidad mixta o la realidad virtual es un aliado perfecto para entrenar en un sitio seguro, sin riesgos de fallo y en los que poder repetir las acciones tantas veces como sea necesario. En este caso, en realidad virtual tenía varios problemas, sobre todo en la interacción con los mandos que controlan las grúas, y eso venimos a solventarlo con este proyecto en el que el usuario va a utilizar un mando real directamente en ese entorno virtual, así haciendo mucho más realista todo ese entrenamiento. El desarrollo de interfaces personalizadas idénticas a las reales, de hecho es un mando real de puente grúa que hemos adaptado para que funcione en el entorno virtual, pues es fundamental para que el entrenamiento sea lo más similar posible al real. Básicamente lo que hemos hecho es coger un mando real y simplemente adaptar su electrónica para que funcione con el entorno virtual. Lo bueno que tiene este tipo de dispositivos es que al ser un control remoto podemos directamente interactuar con un elemento virtual sin un feedback real. Por lo tanto, este entrenamiento se traslada exactamente igual a una grúa real que a una grúa virtual. El diferencial que aporta esta nueva aplicación en realidad mixta es, primero, la hemos adaptado para que funcione en cascos standalone, es decir, ya no hace falta estar conectado a un ordenador para que funcione la aplicación. Para ello hemos tenido que hacer un proceso de optimización bastante fuerte porque estas gafas no tienen tanta capacidad de cómputo. Segundo, el usuario va a poder ver el mando real e interaccionar con él, por lo tanto es una mejora sustancial en el realismo de la aplicación. Y finalmente también hemos adaptado este simulador a otros idiomas, sobre todo al inglés de manera profesional, para que pueda ser utilizado no solo en España, sino en todo el mundo. Ya hemos realizado las primeras pruebas tanto en empresa como con estudiantes y el feedback es muy bueno. Y ahora lo que nos vamos a enfocar sobre todo es en seguir optimizando el juego, añadir más tipos de interacción, ya que los puentes grúa tienen muchas posibilidades de interacción con diferentes elementos, pueden ser palés, pueden ser grandes maquinarias, y el plan futuro es que no dependamos de estar en una pantalla verde para hacer esta integración, sino que sea el propio software el que reconozca el mando y lo recorte sobre cualquier ambiente para no tener que depender de esta instalación. Y si es posible también pues que el entrenamiento se vincule al espacio real, es decir, que tú puedas estar en la propia nave de la empresa manejando un puente virtual sobre con elementos virtuales sobre tu propia fábrica y así aprender in situ directamente donde después vas a manejar el puente grúa real, pero tener ese primer encontronazo con este entrenamiento. Con este proyecto lo que intentamos es seguir dando pasos en que la realidad virtual y la realidad mixta sean un entorno mucho mejor para entrenar y más realista de cara a prevenir los riesgos laborales, en este caso, y la interacción con los puentes grúa.